Bueno, buenos días, buenas tardes. Antes de empezar mi exposición, quisiera comenzar agradeciendo a la profesora Marta Enoquivara y en especial a la Universidad Estadual de San Pablo por la invitación a este segundo simposio brasileño sobre ciudad, paisaje y naturaleza. En ese sentido y en función del nombre del encuentro, voy a hacer una presentación que de alguna manera intenta reflejar esa convocatoria en el tema que voy a exponer. Para comenzar, quisiera expresar que de alguna forma el tema planteado implica un abordaje general en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, que es donde yo tengo mi origen y en el cual desempeño mis responsabilidades académicas en el marco de la Universidad Nacional de La Plata. Mi exposición estará estructurada en tres momentos. Un momento inicial que tiene que ver con la historia general de la conformación urbano-regional y la fundación de la ciudad, eh, el desarrollo de un modelo urbano planificado y diseñado antes de su creación. Un segundo momento que tiene que ver con las problemáticas contemporáneas y un diagnóstico regional de esas problemáticas. Y un tercer momento que tiene que ver con un abordaje respecto de la resiliencia desde el concepto de paisaje a partir de algunos lineamientos y propuestas que desarrollamos desde los lugares de donde venimos trabajando ya hace muchos años. En principio quería mostrarles esta imagen que tiene que ver con el Río de la Plata, que es el lugar donde nosotros nos encontramos. Este Río de la Plata que compartimos con los hermanos uruguayos y que nos contiene históricamente ya desde hace varios siglos. Por otro lado, un gran estuario en el cual la confluencia de los ríos que nacen en Brasil, justamente, y en Paraguay, desembocan en este gran estuario del Río de la Plata, donde en las márgenes posteriores al delta del río Paraná y el Uruguay se encuentran la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata forma parte del área metropolitana de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la República Argentina, tiene y conforma un conglomerado de municipios que llegan a un número cercano a los 40 municipios, entre los cuales se encuentra la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia, conjuntamente con los municipios de Berisso y Ensenada, con quienes conforman una microrregión. Algunas de estas, digamos, de estos datos que estoy poniendo acá tienen que ver con una sucesión histórica que comienza hacia el 1500 con la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Después tiene que ver con las gestas revolucionarias y la independencia en 1810 y 1816. Un periodo muy largo que tiene que ver con la consolidación del Estado Nacional y una aproximación a la década de los 80 donde después de una larga problemática política y social, se decide declarar la ciudad de Buenos Aires como capital de la República. Esta declaración de la capital de la República es importantísima en la historia esta que les estoy contando porque si bien la Argentina había tenido durante toda su historia hasta ese momento la ciudad de Buenos Aires como capital, también en algún momento había tenido la ciudad de Paraná como capital y bueno, la definición de esta situación política impuso que la provincia de Buenos Aires tuviera que tener su propia capital. A partir de ello, en 1880, cuando se declara
la capital federal a la ciudad de Buenos Aires, se crea y se funda en 1882 una nueva ciudad, la cual es planificada y diseñada y que el 19 de noviembre de 1882 eh, se coloca la piedra fundamental y se empieza su construcción. Eh, Esta historia, digamos, tiene un contexto hacia fines de la década del 50, 60 y los 70. La ciudad de Buenos Aires, que estaba muy próxima, a 50 kilómetros, había tenido dos grandes epidemias de fiebre amarilla y de cólera que implicaban que esta nueva capital de la provincia tuviera que tener recaudos acerca de su conformación y diseño. Es por eso que la ciudad incorpora principios urbanísticos que obviamente tienen que ver con la historia del urbanismo a través de la cuadrícula originaria de Hipodamo de Mileto en la Grecia antigua, pasando por las ciudades ideales del Renacimiento, las ciudades del Barroco, los principios que se fueron sosteniendo en los diferentes urbanismos y sumado a esto los principios urbanísticos que planteaba la corona española para las colonias a través de las leyes de Indias, que era el reglamento con el cual se fundaban las nuevas ciudades. Algunas influencias que también tuvo la ciudad fue la ciudad que había realizado en el siglo anterior L'Enfant y que tenía principios urbanísticos propios del siglo XIX, que son los del urbanismo neoclásico, eh, generando unos primeros diseños para la ciudad de La Plata que tenían que ver más con los principios del barroco, pero que posteriormente fueron evolucionando en un trazado donde los preceptos clásicos, academicistas y caracterizados por la geometría muy rigurosa tuvieron en cuenta para ese diseño. Pero no solamente los diseños geométricos y clásicos, sino también principios higienistas que trataban de dar respuesta a esas circunstancias de salubridad que se habían presentado unas décadas antes de la fundación de la ciudad. La ciudad termina teniendo una conformación donde existe un cuadrado perfecto, con dos grandes diagonales, un sistema secundario de diagonales en rombo que va uniendo los parques de la ciudad. Tiene cada 6 cuadras una avenida en los dos sentidos y de alguna manera en el cruce de cada avenida con otra existe una plaza. A su vez existe un eje cívico que es como un eje de simetría, que es el que nos conduce en el eje urbanístico que vamos a ver ahora posteriormente. El amanzanamiento es un amanzanamiento regular que tiene 120 por 120 metros, donde el borde perimetral está consolidado y en las manzanas donde existen los edificios públicos, esta relación se invierte y el edificio público ocupa el corazón de la manzana con grandes jardines alrededor. Finalmente, este es el trazado que termina siendo definitivo en la fundación y de alguna manera se empieza a consolidar y se empieza a construir con grandes edificios públicos que son concursados y realizados por arquitectos e ingenieros internacionales. El estilo arquitectónico es un estilo ecléctico, neoclásico, y hay edificios ligados al, al neorrenacimiento, al estilo neogótico, al estilo clasicista francés, y así con un montón de edificios públicos que van consolidándose en el eje fundacional de la ciudad. A su vez, los principios higienistas se plasman en una serie de diseños que tienen que ver con algunas características de la ciudad que, bueno,
en principio tiene un gran espacio verde público que se lo denomina el bosque, donde no solamente existe el espacio recreativo, sino también en esa concepción decimonónica aparece un jardín zoológico que también es el jardín botánico y aparece el Gran Museo de Ciencias Naturales de La Plata que fuera considerado uno de los más importantes del mundo. Las avenidas que hacía mención son avenidas anchas de 30 metros de ancho y tienen bulevares o ramblas en el centro que incorporan vegetación forestal. Como decía anteriormente, el cruce de las avenidas posee una plaza, cada plaza tiene un formato distinto y esa plaza incorpora espacios arbolados, ajardinados, de recreación. El espacio de la calle está dado por un arbolado público urbano diseñado en función de caracterizar a las diferentes zonas o barrios de la ciudad. Es así como aparecen avenidas importantes como la Avenida 7 con una forestación de tilos muy característica que le da no solamente un carácter sombrío en el verano, sino que perfuma las calles por esta época del año, en la primavera. Por otro lado, algunas diagonales se caracterizan por algunos toques de color, como son las tipas y su floración amarilla para esta época de la primavera. Asimismo, los jacarandá, que incorporan el color violáceo y le dan una caracterización muy interesante. Por otro lado, el desarrollo del bosque como una gran infraestructura urbana incorpora el diseño neoclásico en sus arquitecturas, pero a su vez el diseño de un trazado general con principios ligados a las escuelas clásicas que incorpora a su vez un lago artificial que incorpora una gruta y esa gruta sirve para el mantenimiento propio de ese lago, con una forestación muy interesante y muy prolífica y que de alguna manera hoy se encuentra bastante desarrollada a 139 años de su fundación. Quedando algunas infraestructuras clásicas desde la fundación, como el kiosco que podemos ver eh, a la derecha, el Gran Lago, la Gran Avenida y algunas infraestructuras como el Teatro del Lago, que es un gran anfiteatro al aire libre. La idea de la ciudad no se circunscribía solamente al cuadrado perfecto, sino que tenía un proyecto que iba hacia el campo, en una zona productiva, en una zona ligada al desarrollo de cultivo de frutas y hortalizas y producción de huerta y de granja, y por otro lado un eje que se prolongaba hacia el Río de la Plata, que iba conformando una dirección que se prolongaba a través de un sistema de humedales transversales, transversalizado en relación al eje paralelo al Río de la Plata. Este esquema de alguna manera nos da la pauta de cómo el casco fundacional en realidad se extendía hacia el área productiva y se prolongaba en su eje fundacional hacia el Río de la Plata. El panorama actual de este espacio productivo, bueno, se ve amenazado de alguna manera en su idea original del campo por la producción bajo invernaderos, que por supuesto tiene implicancias socioambientales, económicas, que realmente son bastante difíciles y que tienen implicancias urbanísticas respecto de la ocupación de la naciente de los arroyos, etcétera. El Río de la Plata es como un objetivo en la prolongación del eje fundacional y a través de ese eje se construye a pico y pala el, el canal central del puerto atravesando las islas Santiago y Paulino antes de llegar al Río de la Plata. En ese puerto, por supuesto, llegan muchísima cantidad de inmigrantes y se alojan
los primeros frigoríficos que empiezan a exportar la producción de carnes, que son el Swift y el Armour. Esto dio fuente y mano de obra de trabajo durante muchísimas décadas, hasta la década del 70. Pero a su vez, lamentablemente o afortunadamente en algunos aspectos económicos, en 1923 se instala la Petroquímica General Mosconi, que es la petroquímica más grande de la Argentina, en el corazón de la región, transformando este puerto en un puerto inflamable, un puerto que se limita al trabajo ligado al movimiento de combustibles fósiles y que en definitiva termina reduciendo la capacidad de operación. Este puerto que hoy intenta ser reactivado en función de las actividades comerciales que se van desarrollando en la región. Finalmente llegamos al río después de atravesar las islas, como decía, Paulino y Santiago, donde nos encontramos con este gran mar color de león, como dijeron sus descubridores, y que en definitiva, digamos, termina siendo un paisaje extraordinario que incorpora la actividad humana en el sector costero ribereño, que plantea aspectos tangibles y aspectos intangibles que tienen que ver con la historia de ese lugar, con la historia de los inmigrantes, la llegada de inmigrantes que fueron dándole un carácter particular y que vinculado no solamente a la arquitectura palafítica o propia de la costa, se fue integrando con las infraestructuras industriales que le fueron dando carácter a este sector de la región. Por otra parte, el casco fundacional se fue consolidando, esta consolidación con casas bajas y edificios públicos de hermosa arquitectura fue acompañando también el desarrollo de esos bulevares o esas ramblas de las avenidas a las cuales hacía mención. Los edificios públicos fueron adquiriendo una importante envergadura dentro del trazado que se iba consolidando y en paralelo la forestación urbana iba acompañando ese desarrollo. Hacia los 50 años de la fundación, ya el casco fundacional estaba plenamente conformado y de alguna manera los edificios públicos eh, se imponían dentro de ese trazado como verdaderas joyas arquitectónicas. Las avenidas se fueron consolidando con el sistema de alumbrado público, con un sistema de forestación urbana, ese sistema alumbrado público que fue pionero en la región, en América Latina, con la luz eléctrica. También incorporó diferentes sistemas de transporte, como fue el tranvía eléctrico, y de alguna manera también en algunos momentos para esa época tuvo la suerte de poder contar con una de las obras construidas por Le Corbusier en toda América, la Casa Curuchet, única obra construida en América del Sur, que bueno, dota a la ciudad de una de las obras declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO recientemente en 2016. Hacia fines de la década del 50, la región, o sea, el municipio de La Plata se ve dividido en tres municipios diferentes: La Plata, Berisso y Ensenada. Esto trae un montón de dificultades posteriores porque la planificación regional, ambiental y paisajística obviamente se ve muy dificultada. A su vez, el sistema o la matriz de movilidad fue cambiando en la región. El sistema moderno que teníamos de transporte ligado a los tranvías fue reemplazado por la movilidad en base a los combustibles fósiles, lo cual, bueno, de alguna manera fue desarrollando una movilidad bastante insustentable. El casco fundacional se fue consolidando finalmente hacia fines de los 80 eh, y de alguna manera, digamos, ese casco fundacional y la zona céntrica fue creciendo
a pesar de que fue manteniendo la estructura urbana diseñada, la morfología de la ciudad se fue alterando y realmente de alguna manera la ciudad conservó una identidad propia en el trazado de sus calles y avenidas, pero lamentablemente la especulación inmobiliaria empezaron a dar un paisaje urbano bastante difuso, anárquico y fragmentario. La ciudad a su vez se fue expandiendo por fuera de esos límites fundacionales y de alguna manera fue consolidando y conformando la región por sobre un sistema de arroyos que podemos ver, que van todos a desembocar al río de la Plata, que no fueron tenidos en cuenta y que de alguna manera a través de esta consolidación y expansión fueron siendo incorporados y escondidos debajo de la infraestructura vial y debajo del trazado perfecto de la ciudad decimonónica. Por supuesto que esos espacios verdes públicos que hacía mención no se pudieron expandir y no pudieron acompañar el crecimiento y fueron solamente circunscriptos a ese trazado original que les comentaba más temprano. Bueno, el 70% de la población de la ciudad habita en la periferia, con lo cual no puede de alguna manera tener las mismas características que tenía el trazado original. Algunas imágenes que podemos ver recientes desde un avión que dan cuenta de esa expansión urbana que tiene que ver con una distorsión del eje hacia el río, sino una mancha urbana que tiende a juntarse con la región metropolitana de Buenos Aires, que es la explicación que hice al inicio de esta charla. Bueno, la idea hasta acá era contarles un poco cuál fue la conformación histórica de esta región y de esta ciudad y cuál fue la evolución, pero el tema es tener un diagnóstico real y acorde a la actualidad para saber cómo seguir y qué pensar, ¿no? En ese sentido estamos investigando, proponiendo y trabajando para generar de alguna manera algunas respuestas a las problemáticas concretas de la región a través del concepto de paisaje como concepto integrador. La, el trabajo que llevamos adelante en realidad, bueno, tiene eh, todo un análisis desarrollado de diferentes variables, es un análisis que parte del concepto de la complejidad, intentamos no generar análisis lineales que nos den conclusiones fragmentarias, sino tratamos de involucrar un montón de variables al mismo tiempo para poder tener un diagnóstico y matrices de evaluación que nos den de alguna manera respuestas complejas a problemas complejos. Desde la investigación o el ámbito de trabajo venimos desarrollando todas nuestras actividades a través del proyecto de investigación El paisaje como factor de mitigación de la degradación socioambiental en la región del Gran La Plata. Los aspectos que aborda el proyecto tienen que ver con los temas que aquí están planteados: el diseño urbano, la tierra vacante, la expansión urbana, la resiliencia, el riesgo, la incorporación del patrimonio, los espacios verdes, la problemática de la degradación y los conceptos de infraestructura verde y azul que acompañan de alguna manera el resto de los temas. Esto se ve planteado en trabajos que tienen que ver con tesis de maestría y doctorado, a través de becas de investigación de diferentes fuentes y el trabajo realizado en la maestría Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad. De alguna manera, el posicionamiento teórico tiene que ver con la relación cultura-naturaleza a través de enfoques relacionados a lo ecológico-ambiental, a lo histórico-cultural y a lo geográfico-urbanístico, que de alguna manera nos permiten
delinear estrategias proyectuales o lineamientos de planificación. Las cartografías nos permiten de alguna manera empezar a pensar temas interdisciplinarios. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta cartografía las manchas color rojas implican la vivienda de los sectores de menores recursos, la villa, el asentamiento, la favela, como lo llaman en Brasil. Conjuntamente con la tierra vacante, con los arroyos y las áreas de fragilidad ambiental. Un conjunto de problemáticas que transforman a la región en un lugar complejo para el abordaje en la planificación y en la elaboración de propuestas que tiendan a la resolución de estos problemas. De alguna manera, uno de los problemas principales es el tema del cambio climático, que tiene efectos bastante importantes en la región. Por un lado, el tema del aumento de las temperaturas, por otro lado, el tema del aumento del nivel de las aguas del mar y del Río de la Plata, y algunas cuestiones que han tenido efecto en la región muy importantes. Acá vemos algunas de las escenificaciones que plantea a futuro el cambio climático con el tema del aumento del nivel del mar y cómo esto afectaría todo el nivel costero y la vinculación de las ciudades con el Río de la Plata. Por otro lado, digamos, ya hemos tenido algún tipo de eventos extremos y además de los grandes vientos, el aumento del nivel del mar, el incremento de las precipitaciones ha sido muy significativo en las últimas décadas, a nivel de que hemos tenido el último evento con un número de 392 milímetros en un día, que fue el mayor evento climático de la región, que nos trajo pérdidas materiales y lamentablemente nos trajo pérdidas humanas. Esta tragedia sufrida por la región el 2 de abril del 2013 nos puso a pensar en qué temas debíamos volver a pensar para poder abordar la región, para poder abordar las problemáticas sociales que no solamente afectan las temáticas de los sectores más desfavorecidos, sino que también tienen implicancias socioambientales que debemos abordar. Aquí podemos ver el efecto de esa inundación, los arroyos que estaban originalmente antes del trazado de la ciudad emergieron por sobre el trazado y generaron una tragedia enorme que provocó cerca de 100 vidas desde los números oficiales. Eso trajo aparejada algunas obras de infraestructura para mitigar este efecto de las grandes lluvias, pero que son obras ingenieriles que no tienen cuidado por el entorno, no tienen cuidado por la conformación natural de estos elementos y lamentablemente no solamente estamos teniendo pérdida de estos ríos y arroyos, sino que estamos también generando fragmentación urbana. Desde la idea de paisaje entendemos que la resiliencia debería ser como el proceso restaurador de todas estas problemáticas. Y entendemos que el concepto de paisaje nos podría ayudar a mejorar la capacidad de recuperación y por otro lado aumentar la capacidad de resiliencia y disminuir esa vulnerabilidad a la cual yo me refería. Por eso hoy el concepto de paisaje cada día se torna más importante en los ámbitos académicos y profesionales y es por eso que se transforma en un factor central al pensar el futuro de la región. Entendemos que el concepto de paisaje nos puede ayudar a plantear una visión proyectual
del territorio que nos permita generar lineamientos de planificación en la escala regional, pero a su vez propuestas arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas en la escala media y en la escala de la arquitectura, del diseño del espacio público. Las dimensiones que aporta el paisaje obviamente tienen que ver con la cuestión perceptual, la valorización de los elementos naturales, esa relación humana que establece el hombre con la naturaleza a través de la cultura, y por otro lado las variables temporales, ¿no? El pensar cómo venimos conformando la región, qué nos está pasando en este momento y cómo pensarla a futuro. Algunos de los temas que recuperamos de esa historia tiene que ver con esa infraestructura de espacios verdes públicos que teníamos en el casco fundacional y que a través del concepto de infraestructura verde estamos intentando de alguna manera empezar a volver a pensar la región. Esa infraestructura verde que implica que cada día incorporemos más a las cuestiones ligadas al agua como a los elementos vegetales para renaturalizar las ciudades, para dotar nuevamente a la ciudad de características más amables con el cambio climático. Por otro lado, digamos, nos parece que hay algunos temas que hay que incorporar básicamente al pensar cualquiera de estas cosas que tiene que ver con, bueno, considerar los objetivos para el desarrollo sostenible, el abordaje integral de la región a partir de la infraestructura verde, como mencionaba, implementar soluciones basadas en la naturaleza, algo que recientemente, desde hace unas décadas, se viene implementando en algunos lugares, justamente en este proceso de renaturalización. Fomentar el tema de la economía circular y el tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos. Es fundamental entender que debemos tender a el uso de los recursos de manera más razonable, que debemos generar a través de estas estrategias empleo verde, que debemos implementar sistemas de transporte urbano regional que vayan a una transición energética en cuanto a los combustibles que se utilizan. Y por otro lado, fomentar el tema de la agroecología y la agricultura urbana, ¿no? Para abordar las problemáticas de la región, entendemos que hay que tener un diagnóstico común, no fragmentario, que debemos implementar el observatorio regional para poder nuclear a diferentes actores involucrados en las problemáticas del territorio. Debemos impulsar un marco jurídico regional e interjurisdiccional que nos permita abordar problemáticas que no tienen límites políticos, sino que son problemáticas que superan esos límites, como el tema del riesgo y la amenaza, o el peligro y la vulnerabilidad. Para eso impulsar medidas que tengan que ver con cuestiones estructurales y no estructurales para poder generar resiliencia y adaptación, y diseñar e implementar instrumentos de ordenamiento, diseño y planificación que nos permitan abordar integralmente la región. Bueno, algunas de las cosas que fuimos realizando en los últimos años tienen que ver con algunas metodologías ya conocidas, ¿no? El tema de la determinación de las unidades de paisaje como forma de abordaje de lo general a lo particular, el tema del relevamiento y la catalogación de los espacios verdes públicos, cuantificar la cantidad de espacio verde público con la que contamos, visualizar en qué lugares debiéramos generar espacio verde público para justamente dar respuesta a algunas de las problemáticas antes mencionadas, tener un diagnóstico del arbolado público, no solamente del casco urbano, sino del periurbano y el rururbano, hacer una detección y una catalogación de tierras vacantes para poder implementar algún tipo de políticas ligadas a estos temas que venía mencionando, y de alguna manera empezar a plantear
conclusiones en una cartografía que nos permita tener este abordaje desde los espacios verdes o desde la infraestructura verde y azul para poder generar algunas cuestiones o servicios ecosistémicos que nos sirvan para enfrentar las problemáticas que había mencionado. En la maestría Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, como espacio de formación profesional y académica, estamos llevando adelante trabajos que obviamente implican un trabajo que concibe la interescalaridad como uno de los principios fundamentales, donde así como la matriushka, que es la muñeca rusa que va teniendo una parte dentro de la otra, el territorio nos va permitiendo ir analizándolo para poder generar estrategias particulares de acuerdo a la escala que se aborde. En ese sentido, el proyecto de paisaje nos interpela para poder saber cuáles son las acciones que debemos llevar adelante en este sector de relación entre la zona urbana, la zona de transición o el ecotono que existe entre el Río de la Plata y esta expansión urbana. Planteamos algunos trabajos desde el taller de proyecto de la maestría que implica esta aproximación interescalar, que obviamente tiene un marco teórico por detrás, tiene un análisis muy pormenorizado del área de estudio, que tiene de alguna manera un análisis propositivo para justamente poder generar lineamientos en todas las escalas que den respuesta a las problemáticas específicas de cada una de ellas. Por otro lado, hemos trabajado en el área de las cuencas de los arroyos de la región, justamente haciendo un relevamiento, no solamente desde el punto de vista físico o geológico, sino también desde el punto de vista perceptual, para poder de alguna manera establecer las características, para poder ser catalogados, para poder ser abordados en su implementación. Estos trabajos han tenido también desarrollo dentro de la maestría, posteriormente al proceso de la inundación que se dio en 2013. Ese abordaje nos ha permitido generar diagnósticos concretos de cada una de las cuencas, pero a su vez generar lineamientos estratégicos que nos permitieran también volcar esos lineamientos en proyecto urbano y en el proyecto de la escala de abordaje de la arquitectura del paisaje que nos permitan poder controlar algunos espacios que no debieran ser ocupados para el asentamiento humano. En ese sentido, esos trabajos también se fueron desarrollando en trabajos de tesis doctorales. Esas tesis doctorales abordan estos temas que estamos mencionando. De alguna manera, el trabajo de la doctora Karina Jensen nos plantea el tema de la tierra vacante como tierra de oportunidades para poder generar políticas de desarrollo en relación a estos temas que estamos planteando, haciendo un análisis muy pormenorizado de toda la expansión urbana y los lugares donde debiéramos poder pensar estos nuevos espacios. Por otro lado, la beca de la doctora Mariana Birche, que tiene el espacio público y el paisaje como conceptualizaciones que aportan al diseño del espacio público y de la relación entre los espacios verdes de esa infraestructura urbana que planteábamos. Por supuesto, también trabajando en la determinación, la catalogación, la caracterización de cada uno de esos espacios verdes y el diagnóstico de situación para pensar cuáles son las herramientas que son necesarias y el desarrollo de los lineamientos apropiados para esas situaciones. La recuperación de las áreas degradadas, como son, por ejemplo, las canteras, las cavas, que son espacios que se utilizan para la extracción
del recurso tierra o del recurso piedra para la construcción y demás infraestructuras, va dejando estos lugares peligrosos en el crecimiento urbano y deben ser abordados desde un criterio paisajístico para poder ser incorporados a la trama urbana de una manera sostenible y que no nos dejen estos espacios que generan muchísimo riesgo para la población lindante. Esta catalogación y este relevamiento pormenorizado también implica que a partir de este análisis podemos generar diferentes lineamientos en función de su ubicación, de su característica y su desarrollo en el tiempo. Y por último, el tema de la incorporación del paisaje como paisajes patrimoniales y en esta relación de vinculación con la identidad de estos paisajes ligadas al patrimonio. En este caso, en el sector costero ribereño, ligado al paisaje patrimonial y a esas actividades que fueron consolidando la identidad de la región. Este trabajo desarrollado por la arquitecta Román en su tesis de maestría y que ahora prolonga en su tesis de doctorado, intenta pensar la recuperación de los bienes patrimoniales como una estrategia para poder consolidar esos paisajes culturales como recuperación de esos pasivos, pero a su vez como estrategias de desarrollo local, pensando en la actividad turística y pensando en cómo incorporar la arquitectura o la infraestructura a este circuito de bienes históricos patrimoniales. Bueno, esta tesis tiene, como mencionaba anteriormente, su germen en el taller de proyectos de la maestría, pero que de alguna manera después se ve prolongada en el tiempo a través de esa tesis de maestría y de doctorado. Por otro lado, la catalogación justamente de los bienes tangibles con valor patrimonial nos permite tener un análisis pormenorizado de ese patrimonio y de alguna manera poder generar lineamientos de desarrollo de la región. Esas matrices, por supuesto, se ven georreferenciadas en las unidades de paisaje que fueron determinadas con antelación para poder ir mapeando este territorio de la región. Por último, el tema de la actividad de vinculación con el medio, la extensión universitaria como uno de los tres pilares básicos de la universidad contemporánea, esos tres pilares básicos que enunciaba la reforma universitaria de 1918, que es la investigación, la enseñanza y la transmisión al medio a través de la extensión universitaria. Lo venimos desarrollando en la región ya desde hace tiempo, exponiendo nuestros trabajos con actores sociales, con gente del municipio, con funcionarios del ayuntamiento, con gente de la Cámara de Comercio e Industria, con vecinos, con organizaciones sociales. Y esta experiencia nos llevó a trabajar hacia el interior del paisaje pampeano en la ciudad de Chascomús, donde su laguna también tiene características muy particulares desde el punto de vista ambiental y a su vez cultural en relación a su historia y su patrimonio arquitectónico y urbano. Como conclusiones, creemos que intervenir sobre el territorio desde una mirada paisajística implica esa conciencia que debemos tener, digamos, de alguna manera para ir planteando transformaciones en el territorio y dándole la importancia que tiene para poder ser transmitida a las generaciones futuras. Por otro lado, digo, la planificación del paisaje implica reconocer la estrecha relación entre esa cultura y la naturaleza en la cual estamos insertos y donde construir nuevos vínculos es imperioso en función de la historia, ¿no? Por estos días se ha reunido la COP26 en Glasgow y sinceramente
El cambio climático es una cosa que está entre nosotros y que implica que generemos la conciencia suficiente frente a esa relación que tenemos que tener entre la cultura y el medio en el que vivimos. Y por otro lado, el tema de la planificación coordinada, la coordinación entre diferentes estamentos, la coordinación para poder desarrollar políticas en el tiempo que nos permitan un futuro sostenible. De alguna manera, el diagnóstico nos obliga a mejorar nuestros esfuerzos de manera individual y de manera colectiva. La participación es fundamental para poder exigir al Estado un mayor compromiso con la implementación de políticas públicas que tiendan a resolver estas problemáticas. Y entonces, nuestros ámbitos de trabajo, como ya les conté, son la maestría Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a través de un instituto del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en el Instituto de Investigación, Pesquisa en Brasil, pero a su vez esa transmisión tiene y está dada en organismos que tienen que ver con las asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Una ONG ambiental, una red argentina del paisaje en la cual debatir y difundir las problemáticas no solamente de la región, sino nacionales, y a su vez la participación en la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje que nos permite poder intercambiar y debatir miradas con hermanos latinoamericanos que tienen relaciones o que tienen problemáticas similares a las que nosotros tenemos y que permiten que podamos ampliar nuestras miradas en estas cuestiones de abordaje de las problemáticas que tenemos en América Latina desde una mirada social, cultural y paisajística. Para terminar, solamente esta expresión de lo que pensamos, ¿no? Trabajamos para pensar en soluciones concretas a problemáticas reales. Sabemos que tarde o temprano habrá que escuchar este tipo de planteos y mientras tanto, con la convicción de siempre, seguimos trabajando. Gracias por la invitación y espero que la exposición haya sido clara. Pido disculpas por no haberla hecha en portugués. Creo que tenemos que en América Latina hacer el esfuerzo de poder comprendernos. Más allá de tener idiomas diferentes, nuestras problemáticas son comunes y me parece que eso es lo importante. Somos hermanos y tenemos que afrontar estas problemáticas de manera conjunta. Bueno, muchas gracias.